Las versiones de los títulos principales de Resident Evil no podían faltar, y es que muchos desarrolladores se entusiasmarían tanto en crearlos con el fin de aprovechar la popularidad de la franquicia, pero no medirían las consecuencias de crear una versión todavía peor que la original, donde no solamente se cambiaban sus mecánicas jugables, sino que en varias ocasiones tenían tantos problemas que hasta se volvían injugables. Resident Evil Mercenaries Versus es un juego en línea para el sistema operativo iOS, ejecutándose en el motor de juego Mascot Capsule. El juego presenta las ubicaciones y enemigos de Resident Evil 4 y el elenco del minijuego de Resident Evil 5 Los Mercenarios. Si bien este título puede sonar hasta atractivo sobre todo para aquellos amantes del modo Mercenarios, lamentablemente el título no está a la altura de sus versiones originales, y no solamente por los gráficos pobres, sino por los problemas de rendimiento que este tiene, sobre todo cuando se acumulan muchísimos los enemigos. También la jugabilidad no ayuda mucho en torno a la fluidez, ya que la pantalla touch no era muy ágil y precisa que digamos en aquella época. Resident Evil Revelations 2 tuvo soporte para los móviles con Android, naturalmente aquellos dispositivos potentes que pueden mover el juego. Lastimosamente, aunque hayas tenido un maquinón de teléfono no iba a ser suficiente, ya que esta versión era muy deficiente, con ralentizaciones que el título tenía en todo momento, tanto así que para muchos usuarios era hasta algo injugable. También el detalle del touch con la jugabilidad, como por ejemplo el inventario en la mayoría de ocasiones daba mucho que desear. En definitiva, solo se recomienda el título en las versiones de consolas y el PC, e incluso está para la PC Vita, pero solo rozando. Biohazard Operations es un juego para teléfonos móviles, lanzado en 2007. Tiene su estilo parecido al de otros títulos del mismo género. El juego se basa en misiones de tiempo limitado con 100 escenarios posibles, despachándonos a cuanto enemigo se nos ponga al brinco. El jueguini está basado en el Resident Evil Remake, y no en el clásico, y como está lanzado para la plataforma de telefonía móvil, naturalmente el título tuvo su downgrade gráfico, tanto así que incluso se parece más al título de 1996 que al de remake de GameCube con sus gráficos totalmente rebajados. Resident Evil Uprising es un juego para teléfonos móviles lanzado en 2009, siendo una reimaginación de Resident Evil 2. Es una secuela directa del juego móvil Resident Evil Genesis, siendo una versión alternativa de algunos de los eventos memorables de la serie, utilizando el mismo motor que Genesis. El entorno del juego se divide en cuadrados isométricos, al igual que el juego anterior. Los movimientos y los fondos son estáticos y los jugadores toman el control de Claire Redfield y Leon Kennedy en una perspectiva en tercera persona. El mayor problema con esta entrega no es la estética visual. De hecho, se ve hasta impresionante y muy llamativa. El problema aquí radica principalmente en los controles y el movimiento del personaje, que son sumamente lentos, además de que la duración del título es sumamente corta, habiendo eliminado áreas importantes de la entrega original. Un año después del lanzamiento de Resident Evil 7, se lanzaría su versión para la consola de Nintendo Switch. Muchos especulaba que la consola no daría el ancho debido a que es algo inferior en potencia que la PlayStation 4 y la Xbox One, pero todavía faltaba lo peor. No solamente este port tendría su downgrade gráfico y tendría una pobre optimización, sino que el título tendría que jugarse por medio de la nube, es decir, tener que estar conectado siempre a internet y tener un excelente ancho de banda para que podamos acceder al título. Los videojuegos comunes suelen estar instalados en el PC y jugarlo desde ahí para sacar al máximo los detalles que ofrece, pero en esta versión Cloud no podemos hacer eso aquí, y peor aún si se te va el internet, el videojuego será completamente injugable. Debido a eso, muchos usuarios presentaron sus quejas e inconformidades sobre esta versión. Biohazard Isurvivor, uno de los primeros juegos móviles oficiales basados en la serie Resident Evil, desarrollado por Living Mobile, fue lanzado el 4 de junio de 2001. El juego fue desarrollado para jugadores que utilizan el proveedor de red Docomo, con acceso a su servicio de internet iMod, por lo tanto solo ha estado disponible en Japón. El juego funciona con un sistema de niveles de experiencia, donde cuantos más enemigos sean derrotados en la batalla, mayor será el nivel del jugador. Aprovechando la conectividad de internet, los jugadores de Isurvivor pueden asociarse y formar un equipo de Stars con otros jugadores, pero la cantidad de compañeros que tiene un jugador está limitada a su nivel de experiencia y aumenta con el tiempo. El principal problema de esta entrega es que el usuario tenía que estar conectado todo el tiempo al internet en su teléfono móvil, algo totalmente fuera de sitio en el 2001, donde apenas si se estaban comenzando a popularizarse las computadoras de escritorio, y los teléfonos móviles popularizarían esta ventaja años después.
Este título ya lo hemos comentado varias veces, pero es innegable no pensar en qué estaban tramando los desarrolladores al crear este título. Como dice su nombre, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica es una entrega que reimagina los acontecimientos suscitados en el videojuego original de Code Veronica, con Clara haciendo equipo con Steve, con el fin de machacar a los enemigos ubicados en la isla Rockford. El cambio más notable es en su jugabilidad, siendo ahora en primera persona característicos de la subsaga Survivor, como lo vimos en Resident Evil Survivor, pero aquí no solamente el título es más frenético y corto, sino que muchos detalles que ocurren en la entrega no cuadran con lo que ocurrió en el original, y peor aún hay un temporizador en el cual si este se agota, un furioso Nemesis te correteará por todo el camino. Sin dudas es una entrega que si bien no es la peor de sus versiones, mejor se hubiera realizado con otra historia y otros personajes y lugares, ya que probablemente ahí se hubiera pegado. Si ya de por sí el videojuego de Resident Evil The Generation estaba bien cutre, ahora imaginaos su versión J2ME para el Nokia N95. El título se basa en la conocida película con el mismo nombre, con Leon intentando acabar con todos los enemigos que se le pongan al brinco, ubicado mayoritariamente en el aeropuerto aparecido en el filme. En torno a la jugabilidad se basan The Missions, siendo lanzadas dos versiones de este juego, una en 2D y otra en 3D, donde la versión de 2D utiliza una cámara fija en primera persona, y se debe eliminar a los enemigos que aparezcan en pantalla y jugar a través de una serie de misiones. The Generation cuenta con 50 misiones diferentes donde se deberá de conseguir objetos especiales, rescatar azafatas o agentes especiales, llegar a un lugar o eliminar a un enemigo específico. En comparación con la película e incluso con el videojuego anterior, se han eliminado muchos detalles y en personajes principales solamente aparecen Leon y Ingrid. Si te gustan las novelas visuales, este es tu videojuego, si no la pasarás verdaderamente mal, según las hipnosis de risa que te dan. 2004 fue el año en el que millones de jugadores asumieron el papel del policía novato convertido en agente secreto Leon S. Kennedy, mientras viajaba a la España rural en busca de Ashley Graham, la hija desaparecida del presidente. Un momento decisivo en los videojuegos. Resident Evil 4 fue una reinvención tanto de su serie como de su género. Más importante aún, Leon tenía un cabello increíble. Para muchos entró en los pasillos sagrados de los rompecorazones de los videojuegos de la misma manera que se estrelló contra las ventanas de 2 pisos, de repente y con estilo. Pero todos conocemos la historia de Leon. Ahora, ¿qué pasa con Ashley? Para los jugadores de Resident Evil 4, ella es el mejor de los casos un objetivo, en el peor de los casos una responsabilidad, un engranaje humano en una máquina de juego bien engrasada. Pero si ella fuera más que eso, ¿qué pasaría si ella fuera una persona interesante, arrojada a un mundo loco con hombres más locos que abarcan desde un bombón hasta un engendro del infierno? ¿Cómo narraría esta pesadilla y de quién se enamoraría realmente? No te preguntes más, esta es su historia. Este es Resident Evil 4 Autumn Edition. Bueno, ya sin comentarios, mejor pasemos al siguiente. Van a decir que qué panchero soy, pero la verdad este videojuego nunca me llamó la atención a pesar de haber sido decente en su tiempo. En Resident Evil The Missions, los jugadores controlan principalmente a Jill Valentine, aunque se pueden desbloquear a otros personajes a través del juego continuo. Está ambientado durante el incidente de la destrucción de Raccoon City. El juego recicla fondos pre-renderizados de varios de los lanzamientos de la era PlayStation para sus fondos. Los niveles o misiones se forman en un sistema de ramas, lo que permite al jugador elegir qué nivel quiere jugar a continuación. El título únicamente está diseñado para hacer una serie de desafíos cortos que se pueden completar en cuestión de minuticos, y no intenta proporcionar ninguna historia nueva. No es de extrañar que Resident Evil 2 haya tenido tantas versiones y ports en su haber, pero uno de los más extraños es sin duda su versión para la consola portátil de Game.com. Esta consola tuvo su salida en 1997 hasta el año 2000, donde aprovecharían sacar algunos juegos ya conocidos para la época, como fue el Resident Evil 2. Esta versión es mucho más reducida que la entrega original con gráficos monocromáticos en 2D, a pesar de que tenía buenos detalles para la plataforma como el inventario, escenarios y aspecto de los enemigos. La jugabilidad era demasiado tosca, peor naturalmente que las otras versiones, con el mono moviéndose como si fuera Robocop. La variedad de enemigos también eran muy pocas, destacándose las batallas contra el cocodrilo gigante y el G-Birken. En definitiva no es más que una aberración el título, hasta cierto punto es decente, y si lo llegas a encontrar disfrutadlo.
Si creen que ya lo vieron todo, pues con este se van a ir para atrás. Las máquinas Punching Slot son un tipo de máquinas de azar muy populares en Japón, y qué mejor idea que combinar uno de los videojuegos más famosos de Capcom con una máquina tragamonedas y hacerla con la temática de Resident Evil 5. Así es, tendremos una rara mezcla de esta entrega en la que uno pensaría que los de Capcom nunca irían demasiado lejos para ganar el billetín, pero con esto se superaron. Bueno, ¿qué podemos decir de esta obra de arte? Más que nada si te gustan los juegos de azar pero sin mujerzuelas, pues tal vez quieres echarle un vistazo a esta bizarreada. Imagina un videojuego de Resident Evil, en el que solo se trata de abrir puertas. Biohazard Survival Door es un título de 2010 que solo se lanzó para teléfonos móviles japoneses para los sistemas SoftBank, Docomo y Yahoo. Es un juego competitivo en el que las puntuaciones de los jugadores se cargan en una tabla de clasificación, ambientado en la mansión Spencer que aparece en el primer juego. Survival Door implica que el jugador seleccione puertas numéricamente secuenciadas entre los números 1 a 3. Probablemente no sea tan aberrante, pero el hecho de que solamente se tenga este estilo de juego sin agregar más contenido lo hace un título muy simple y nada destacable. En esta versión sí que se pasarían de lanza. La consola portátil de Tiger 99X fue lanzada en los 90s, siendo una especie de microplataforma portátil al más puro estilo de los Tamagotchis de la época, debido a su pequeño tamaño, la cual cabía en cualquier bolsillo. La empresa se atrevió a hacer un port de la conocida entrega de Resident Evil 2, reduciendo absolutamente todo en entorno de los escenarios, enemigos y demás detalles característicos de la serie. Desde un inicio todo está muy limitado, con una jugabilidad lenta y enemigos apenas apreciables. No se puede garantizar qué tan largo es, ya que sus gameplays son casi inexistentes, pero tampoco es que tenga mucha durabilidad más allá de la media hora. Este título sí que es una joya invaluable de la corona. No hay que culpar a Capcom de haber hecho uno de los mejores videojuegos de la historia con Resident Evil 4, y es que fue tan aclamado que tendría sus numerosas versiones, con la mayoría de ellas teniendo éxito, pero sí hay una oveja negra hasta en las mejores entregas, y eso se plasmaría cuando se lanzó Resident Evil 4 Cibo Edition para la videoconsola brasileña Cibo. Verán, esta consola fue tan fracasada que solamente tuvo unos cuantos años de vida para luego descontinuarse, así como su catálogo de videojuegos fue sumamente pobre y reducido. Ahora verán por qué esta edición de Resident Evil 4 está aquí, y es porque francamente es peor que el original en todos los sentidos, tanto en gráficos, como en escenarios, jugabilidad e incluso en cómo se cuenta la historia, ya que se han cortado muchísimos detalles de la historia principal, incluso reemplazando las escenas de video por solo imágenes estáticas. Sin duda toda una fichita de esta entrega, que solo es buscada únicamente para la colección. Si ya de por sí Resident Evil 6 había tenido malas críticas por haberse alejado del survival horror, ahora se llega nuevamente con este por infame. Punching Slot Biohazard 6 es un juego de máquinas tragamonedas desarrollado inicialmente por Enterprise, filial de Capcom, con el fin de lanzarse para las salas de juegos. El juego tiene 3 modos de juego principales: Biohazard Infection Evolution, Crossover y Evo Mode, el último de los cuales está basado en el Ouroboros mod de Punching Slot Biohazard 5. Los escenarios del juego se basan en escenas de Resident Evil 6, aunque las secuencias están condensadas y revisadas para el juego en lugar de ser copias directas. Igual que en Resident Evil 5, si te gustan este tipo de juegos podrás disfrutarlo ahí con la respectiva temática del Resident Evil favorito de todos. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estas versiones de Resident Evil? ¿Cuáles de estas se te hicieron las peores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.